Durante más de 40 años guardé un secreto que, de salir a la luz, probablemente habría cambiado la forma en que entendemos nuestro mundo. Cada amanecer caminaba hacia el mismo muelle envejecido por la sal y el tiempo, cargando un cubo lleno de pescado fresco y una sensación imposible de explicar, la certeza de que algo me esperaba bajo aquellas aguas oscuras. Lo que descubrí en mi última visita al océano me hizo comprender que existen misterios demasiado grandes para la mente humana, secretos que quizá Dios permite permanecer ocultos porque todavía no estamos preparados para entenderlos. Mi nombre es Richard Coleman, tengo 72 años y he vivido toda mi vida en Crescent Bay, un pequeño pueblo costero de Oregón. Nací en 1923, rodeado por el sonido de las gaviotas, la neblina fría del mar y el olor constante a sal. Mi padre fue pescador, igual que mi abuelo, y yo seguí el mismo camino hasta que algo extraordinario transformó mi existencia para siempre. Todo comenzó en la década de los 50. Yo tenía 32 años y acababa de regresar de la Guerra de Corea. Había heredado el viejo bote de pesca de mi padre tras su fallecimiento y llevaba una vida tranquila. Salía al mar antes del amanecer, vendía mi captura en el mercado local y pasaba las tardes reparando redes junto al muelle. En aquella época no había televisores en nuestro pueblo. Las noticias llegaban por radio o en periódicos semanales traídos desde Portland. Pero hubo una mañana de junio de 1955 que jamás pude olvidar. Era justo un día después de mi cumpleaños. Había salido temprano, navegando lentamente entre una niebla tan espesa que apenas podía distinguir la punta del bote. Mientras pescaba escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era una foca o un delfín, pero no se parecía a nada conocido. Era una especie de canto melancólico, casi hipnótico. Me acerqué con cuidado y entonces la vi. Flotaba a unos 6 metros de mi embarcación, parcialmente cubierta por la niebla. Creí que era una mujer en problemas, alguien perdido en el mar, y me apresuré a ayudarla. Pero cuando la niebla se abrió por un instante, mi corazón casi se detuvo. Aquella criatura no era completamente humana. De la cintura hacia arriba parecía una mujer de piel pálida y luminosa, pero donde deberían estar sus piernas había una enorme cola cubierta de escamas que reflejaban tonos verdes, azules y plateados. Medía alrededor de 2 metros desde la cabeza hasta el final de la cola. Quedé paralizado. Toda mi experiencia en el mar y todo lo que había aprendido en la vida no me preparó jamás para algo así. Sus ojos parecían contener siglos de sabiduría, como si el océano entero habitara dentro de ellos. En aquel momento entendí algo que nunca olvidé. La creación de Dios es mucho más grande de lo que el hombre cree conocer. Hay cosas en este universo que escapan a nuestra lógica y aún así reflejan el poder y la creatividad infinita del Creador. Permanecimos observándonos en silencio durante varios minutos. Finalmente reuní el valor para hablarle. Le dije que no quería hacerle daño. Mi voz temblaba, pero ella inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera mis palabras. Poco a poco se acercó más y pude distinguir detalles imposibles. Pequeñas membranas transparentes entre sus dedos, delicadas branquias moviéndose a los lados de su cuello y una cola que se deslizaba por el agua con una elegancia sobrenatural. Sin pensarlo, tomé uno de los salmones que había pescado y se lo ofrecí. Ella lo tomó lentamente y sus dedos rozaron mi mano. Sentí una extraña corriente recorrer mi brazo, como si hubiera tocado algo ajeno a este mundo. Luego desapareció bajo las olas en un destello brillante. Pasé horas mirando el agua, preguntándome si aquello había sido real o si estaba perdiendo la cordura, pero en el fondo de mi corazón sabía la verdad. Cuando regresé al puerto no le conté nada a nadie. En aquellos años, hablar de criaturas marinas habría significado terminar encerrado en un hospital psiquiátrico. Además, algo dentro de mí sentía la necesidad de proteger aquel secreto. 3 días después, regresé al mismo lugar, llevando más pescado. La niebla volvió a rodear el océano y esperé en silencio. Después de varios minutos, ella apareció nuevamente, aunque esta vez no venía sola. Detrás de ella había figuras más pequeñas moviéndose entre la bruma. Parecían crías. Cuando le ofrecí el pescado, volvió a emitir aquel sonido melodioso. No eran palabras humanas, pero entendí perfectamente el significado. Agradecimiento. Así comenzó una rutina que duraría 4 décadas. Cada mañana salía al mar y ella siempre aparecía, a veces sola, otras veces acompañada por los más jóvenes. Mientras el mundo cambiaba, nuestra rutina permanecía intacta. Llegaron los años 60, la televisión, las noticias de guerras y protestas, las carreteras nuevas y el crecimiento del pueblo. Pero cada amanecer yo seguía caminando hacia el muelle. Algunas personas decían en tono de broma que yo era más puntual que el reloj de la iglesia. No sabían que detrás de aquella rutina existía un secreto imposible. Con el tiempo aprendí mucho sobre ella. Descubrí que prefería el salmón fresco, que evitaba las aguas llenas de barcos industriales y que durante el invierno se volvía más cautelosa. También comencé a entender ciertos sonidos de su lenguaje.
mensaje. Algunos expresaban tranquilidad, otros advertencia y otros parecían simples saludos. No era un animal, había inteligencia en su mirada y emociones reales en sus gestos. Y mientras más tiempo pasaba observándola, más comprendía que toda vida creada por Dios tiene un propósito, incluso aquellas criaturas que jamás aparecen en nuestros libros o en nuestras ciudades. En 1973 apareció herida. Parte de las escamas de su cola habían sido arrancadas, probablemente por redes de pesca industriales. Sentí un dolor profundo al verla así. Durante semanas le llevé más alimento para ayudarla a recuperarse. Sus heridas sanaron lentamente y desde entonces comenzó a confiar más en mí. A veces se acercaba tanto al bote que tocaba el casco con curiosidad. Los años siguieron avanzando. El pueblo se modernizó, construyeron hoteles, reemplazaron los viejos muelles de madera y aparecieron turistas por todas partes. Yo incluso compré una cámara Polaroid en los 70 y durante un tiempo pensé en fotografiarla, pero jamás lo hice. Había algo sagrado en aquel secreto. Comprendí que no todo debe convertirse en espectáculo. Hay cosas que Dios permite que solo algunos ojos contemplen, no para obtener fama, sino para aprender humildad. En los años 80, el océano comenzó a cambiar. Había más basura flotando, menos peces y más contaminación. Ella también parecía notarlo. Se volvió más nerviosa y muchas veces aparecía acompañada de otros de su especie, observándome desde la distancia. En 1989 llegó con una joven más pequeña. La forma en que la protegía me hizo entender que probablemente era su hija. Aquel día me di cuenta de que habían pasado décadas y que nuestra conexión seguía viva. Mientras muchos hombres perseguían riqueza o reconocimiento, yo había vivido algo mucho más profundo. Una amistad imposible que me recordaba diariamente que el mundo de Dios está lleno de maravillas ocultas. Nunca me casé ni tuve hijos. Muchos sentían lástima por mí, creyendo que había vivido solo, pero no entendían que durante 40 años tuve un propósito que nadie más conocía. Llegaron los 90, el internet, los teléfonos celulares y los enormes cambios tecnológicos. El pueblo creció hasta convertirse en un destino turístico importante, pero cada mañana a las 5:30 yo seguía caminando hacia el muelle con mi cubo de pescado. Para 1995 habían pasado exactamente 40 años desde aquel primer encuentro. Ella ya mostraba señales de envejecimiento, igual que yo. Sus movimientos eran más lentos y sus escamas habían perdido algo de brillo, aunque sus ojos seguían siendo igual de profundos y sabios. La joven, a quien yo llamaba Coral en mis pensamientos, ahora venía frecuentemente sola o acompañándola. Fue entonces cuando todo cambió. Una mañana Marina llegó aterrorizada. Nadaba en círculos y emitía sonidos llenos de angustia. Señalaba repetidamente hacia el océano abierto. Había miedo en sus ojos, algo que jamás había visto en 40 años. Durante varios días repitió el mismo comportamiento. Incluso los delfines y las aves parecían alterados. Poco después escuché en la radio local sobre un proyecto industrial que buscaba dragar una enorme sección del océano para construir una planta procesadora. Algo dentro de mí entendió inmediatamente que aquello estaba relacionado. Asistí a la reunión pública del ayuntamiento y escuché cómo aquellos empresarios hablaban del océano solo como un recurso económico. Mientras proyectaban mapas y planes de construcción, yo no podía dejar de pensar en Marina y Coral escondidas bajo esas mismas aguas. En ese momento comprendí algo profundamente espiritual. Cuando el ser humano se olvida de Dios, también deja de respetar su creación. Y cuando dejamos de cuidar lo que Dios hizo, terminamos destruyendo incluso aquello que jamás llegamos a comprender. También colocarían una red de conductos para devolver al océano el agua ya tratada del procesamiento. Mientras ellos hablaban con seguridad de planos, permisos y detalles técnicos, mi mente no dejaba de correr. La zona que querían dragar quedaba demasiado cerca del lugar donde cada mañana me encontraba con Marina, y las tuberías de descarga estarían todavía más próximas. El ruido, las máquinas, la alteración del fondo marino y los cambios en el hábitat podían convertirse en una amenaza directa para ella y para los suyos. Algunos vecinos preguntaron por el daño ambiental, pero los representantes de la empresa parecían tener una respuesta ensayada para todo. Estudios, permisos federales, normas cumplidas, impacto mínimo. También prometían empleos, más ingresos para el pueblo y una modernización de la economía pesquera. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio. Todas las miradas cayeron sobre mí. Muchos me conocían aunque fuera de vista. Richard, el viejo solitario que salía al mar cada amanecer y casi nunca hablaba con nadie. He vivido en Crescent Bay toda mi vida, dije con una voz más firme de lo que esperaba. He navegado esas aguas casi todos los días durante 70 años y conozco ese océano mejor que cualquier informe escrito desde una oficina. Los hombres de traje me miraron con una atención cortés, pero sus ojos ya habían decidido no creerme. Esa zona que quieren remover no es un simple pedazo de agua.
Es un hábitat delicado. He visto cómo los peces han disminuido con los años, cómo la contaminación ha cambiado la vida marina y cómo cada intervención humana deja una marca que después nadie puede borrar. Uno de ellos sonrió con paciencia. Señor, entendemos su preocupación, pero nuestros estudios ambientales han sido completos. El impacto será pequeño y temporal. Sus estudios no lo saben todo. Respondí sintiendo una presión amarga en el pecho. Quise decirles la verdad. Quise gritar que allí vivía una familia de sirenas, que quizá habían permanecido en esas aguas por generaciones y que no eran una fantasía, sino criaturas reales que merecían protección. Pero sabía que, si decía eso, me tomarían por un anciano delirante y todo lo demás que dijera perdería valor. Así que me senté con el alma encogida, sintiéndome inútil. La reunión siguió durante otra hora. La mayoría hablaba con entusiasmo del dinero, de los negocios y de las oportunidades. Algunos pescadores compartieron sus dudas, pero eran pocos. Al terminar la noche, parecía casi seguro que el proyecto sería aprobado. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi pequeña casa, pensando en Marina y en aquellos 40 años de encuentros al amanecer. Pensé en la confianza que había depositado en mí, en cómo incluso había llevado a Coral para enseñarle que algunos humanos podían ser confiables, y ahora yo sentía que estaba a punto de fallarle. En momentos así uno entiende que no todo lo que brilla como progreso viene de la sabiduría. A veces, Dios permite que el corazón se inquiete para recordarnos que también somos responsables de cuidar lo que Él creó, incluso aquello que otros no ven. A la mañana siguiente, cuando llegué a nuestro sitio de siempre, Marina y Coral ya estaban allí. El sol apenas nacía sobre el horizonte y teñía las nubes de rosa y naranja. Marina se acercó al bote y por primera vez en 40 años tocó mi mano directamente, no solo para tomar el pescado, sino como si quisiera decirme algo. Sus dedos palmeados rodearon los míos por un instante, fríos y suaves de una manera extraña. Nos miramos y en ese silencio entendí algo profundo. Ella sabía que yo comprendía el peligro y necesitaba que hiciera algo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana, al verla junto a Coral, sentía crecer la tensión. Marina empezó a traer a más miembros de su familia. A veces aparecían 3 o 4, manteniéndose lejos, observando, midiendo cada movimiento. Uno de ellos era más pequeño, quizá un joven de casi 2 metros, que se ocultaba detrás de los demás con ojos llenos de curiosidad y miedo. Entonces comprendí algo que debía haber entendido desde el principio. No estaba alimentando solo a Marina, sino a una familia entera, tal vez la última de su especie en aquellas aguas, y ahora todos estaban en riesgo. Empecé a investigar por mi cuenta, aunque no estaba preparado para eso. No sabía usar bien las computadoras y la biblioteca de Crescent Bay era pequeña y vieja, pero hice lo que pude. Llamé desde mi enorme teléfono celular a la Oficina de Recursos Naturales del condado. Una joven paciente llamada Jennifer me explicó que la empresa había presentado una evaluación de impacto ambiental, como exigía la ley, y que había un periodo de comentarios públicos de 30 días para presentar objeciones por escrito antes de que la comisión de planificación votara. ¿Y qué pasa si hay especies protegidas en la zona?, pregunté, sujetando el teléfono como si fuera una cuerda en medio del mar. Eso cambiaría todo, respondió. Si hubiera evidencia de especies amenazadas o en peligro, el proyecto tendría que reevaluarse. Podrían exigir un estudio más amplio, retrasarlo o incluso cancelarlo. Cuando colgué, me quedé sentado en la sala. Especies protegidas. Si el mundo supiera que existían, las sirenas serían quizá la especie más rara del planeta, pero revelar su existencia sería traicionar 40 años de confianza y exponer a Marina y a su familia a la mirada humana que durante generaciones habían evitado. Esa noche encendí mi viejo televisor Zenith y vi un documental sobre ballenas. Hablaba de cómo estuvieron al borde de la extinción por la caza comercial y de cómo las leyes de protección de los años 70 ayudaron a algunas poblaciones a recuperarse lentamente. Mostraban científicos estudiándolas, turistas pagando para verlas, cámaras siguiendo cada movimiento. Apagué el televisor con el estómago revuelto. ¿Eso le pasaría a Marina si yo hablaba? ¿Vendrían científicos a estudiarla, turistas a fotografiarla, acuarios a capturarla? La idea me enfermaba. Pero si no hacía nada, las dragas destruirían su hogar, removerían el fondo donde buscaban alimento, el ruido ahuyentaría a los peces y las tuberías arrojarían químicos al agua. Tal vez tendrían que huir, si es que podían, hacia océanos cada vez más contaminados y peligrosos. Pasé una semana luchando conmigo mismo. Cada mañana, al mirar a Marina, sentía el peso de mi decisión. Ella veía mi angustia. Lo sabía por la forma en que me observaba con esos ojos antiguos, serenos y sabios. El viernes tomé una decisión. Volví a casa después del encuentro, busqué papel y un sobre en mi escritorio, y escribí una carta a la Oficina de Recursos Naturales del condado. No mencioné sirenas. Hablé de ecosistemas frágiles, de especies marinas quizá aún no documentadas, de la necesidad de proteger zonas que no habían sido estudiadas por completo.
completo. Hablé de mis 72 años de experiencia en esas aguas, de los cambios que había visto, de la disminución de la vida marina durante décadas. Escribí que había observado patrones de conducta inusuales en mamíferos marinos dentro del área propuesta para el desarrollo, sin especificar demasiado, dejando la frase lo bastante abierta para ser creíble. Pedí un estudio más profundo antes de aprobar cualquier construcción. Firmé la carta, la metí en el sobre y caminé hasta la oficina de correos esa misma tarde. Derek, el joven empleado postal que había crecido en el pueblo, sonrió al recibirla. Escuché que va a oponerse al proyecto, señor Coleman. Mi padre dice que usted es de los pocos que de verdad conoce esas aguas. Me sorprendió saber que la gente hablaba de mí. Solo estoy dando mi opinión, respondí, pues espero que alguien lo escuche. Este pueblo está cambiando demasiado rápido. Mi abuelo ya no lo reconocería. Mientras regresaba a casa, pensé en sus palabras. Tenía razón. Crescent Bay había cambiado mucho desde mi juventud. Algunos cambios eran necesarios, incluso buenos, pero no es bueno cambiar destruyendo sin detenerse a mirar lo que se pierde. Dios no nos llamó a dominar la tierra como tiranos, sino a administrarla con temor, gratitud y conciencia. Durante las siguientes 2 semanas hice algo que nunca hacía. Hablé con la gente. Visité a pescadores viejos, hombres que habían vivido en el océano igual que yo. Les hablé del proyecto, de la zona afectada y de la importancia de defender los últimos lugares limpios que quedaban. Algunos me escucharon con atención. Otros pensaron que me aferraba sentimentalmente a un pasado que ya no volvería. Pero unos cuantos, los que conocían el mar de verdad, entendieron. Tommy Brennan, un pescador de cangrejos de 68 años que había conocido a mi padre, asintió lentamente mientras fumaba su pipa en el muelle. Yo también he visto cosas raras en esas aguas, Richard, dijo. Hace años, cuando era joven, vi algo que jamás pude explicar. Se movía en el agua de una forma que no era de pez ni de foca. Me quedé helado. ¿Qué viste exactamente? Él entrecerró los ojos. No estoy seguro. Fue hace mucho tiempo y había poca luz, pero parecía una persona, más o menos. Pensé que mi mente me estaba engañando, así que nunca lo dije. Luego hizo una pausa. ¿Tú has visto algo, Richard? Por un momento quise contárselo todo, pero el hábito de guardar el secreto era demasiado fuerte. He visto muchas cosas extrañas en el mar, respondí con cuidado. El océano guarda muchos secretos. Tommy no insistió. Entonces escribiré mi carta. No podemos dejar que destruyan todo. Poco a poco reuní una pequeña coalición de personas preocupadas. No éramos muchos, quizá una docena, pero todos éramos residentes antiguos que conocíamos esas aguas de cerca. Todos enviamos cartas durante el periodo de comentarios públicos. La segunda audiencia se fijó para la primera semana de abril de 1995. La noche anterior casi no dormí. Sabía que quizá era mi última oportunidad. La votación llegaría poco después. A la mañana siguiente, antes de ir a la audiencia, salí como siempre a encontrarme con Marina. Ella esperaba entre la neblina. Cuando le di el pescado, tomó mi mano otra vez y la sostuvo más tiempo de lo normal. Estoy haciendo todo lo que puedo, le dije en voz alta, aunque no sabía si entendía mis palabras. No voy a fallarte. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo que me estremeció. Confianza absoluta. Esa confianza pesaba más que cualquier miedo. A veces, Dios nos pone frente a una responsabilidad que no pedimos, no para destruirnos, sino para mostrarnos que la valentía también puede ser una forma de amor. La sala del ayuntamiento estaba más llena que la primera vez. Reconocí muchas caras, pero también había personas nuevas, periodistas de un periódico regional de Portland, activistas ambientales de pueblos cercanos y curiosos atraídos por la controversia. Los representantes de la empresa volvieron, los mismos 3 hombres de traje oscuro, pero ahora traían refuerzos, un biólogo marino de la Universidad de Oregón y un abogado ambiental de Seattle. Claramente estaban tomando en serio la oposición. El alcalde Robert Chen presidía la reunión. Había sido elegido apenas 2 años antes. Tenía unos 45 años y había prometido crecimiento económico y modernización, aunque también tenía fama de escuchar a todas las partes. La reunión comenzó con la empresa respondiendo a las preocupaciones públicas. El biólogo marino, el Dr. Hendricks, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, mostró datos, gráficos y transparencias. Hemos revisado la zona con profundidad, dijo. Encontramos poblaciones saludables de peces, algunas focas y los invertebrados normales de este tipo de costa. No hay evidencia de especies amenazadas o en peligro que requieran protección especial. Sentí que el corazón se me hundía. Claro que no habían visto nada. Marina y su familia eran demasiado inteligentes para acercarse a botes ruidosos y equipos extraños. Seguramente se mantuvieron lejos durante todo el estudio. Cuando llegó el turno de comentarios públicos, varios vecinos hablaron. Algunos apoyaban el proyecto por los empleos y el crecimiento. Otros expresaron preocupaciones ambientales. Tommy Brennan habló con fuerza sobre los cambios que había visto en el océano, sobre cómo la sobrepesca y el desarrollo habían debilitado ecosistemas que antes estaban llenos de vida.
Finalmente, el alcalde Chen dijo mi nombre. Richard Coleman, creo que usted quiere decir algo. Me levanté despacio. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que cualquiera podía escucharlo. Había preparado un discurso sobre conservación, prudencia científica y protección del hábitat, pero cuando abrí la boca, todo se deshizo. Hay vida en esas aguas que ustedes no comprenden, dije con la voz temblando. Vida que estaba allí antes que este pueblo, antes que cualquiera de nosotros. Vida que merece ser protegida aunque no aparezca en sus estudios ni en sus listas oficiales. El Dr. Hendricks me miró con una expresión de superioridad. Señor Coleman, entiendo que tiene una conexión emocional con el área, pero la ciencia necesita evidencia, no sentimientos. He navegado esas aguas casi todos los días durante 40 años, respondí, sintiendo que mi voz se fortalecía. He visto cosas que un estudio de 2 meses jamás podría registrar. He observado comportamientos, migraciones e inteligencia en criaturas que ustedes ni siquiera saben que existen. ¿Qué criaturas exactamente?, preguntó el Dr. Hendricks, como si acabara de tenderme una trampa. Esa era la encrucijada. Podía seguir hablando en términos vagos y quizá perderlo todo, o revelar la verdad y arriesgar a Marina. Miré la sala. Vi a Tommy observándome con atención. Vi al alcalde inclinado hacia adelante. Vi a los periodistas con sus libretas listas. Vi la sonrisa escéptica del doctor. Y pensé en Marina, en la primera vez que la vi en 1955, flotando entre la niebla. Pensé en 40 años de amaneceres compartidos, en una confianza construida gota a gota, en una amistad imposible que había marcado mi vida. Pensé en su mano sobre la mía esa misma mañana. No podía traicionarla, no importaba cuánto estuviera en juego. Hay patrones de comportamiento en mamíferos marinos que apuntan a un ecosistema complejo y sensible, dije finalmente, alejándome del borde de la revelación. Comportamientos que sugieren inteligencia y organización social que aún no entendemos por completo. Destruir su hogar sin comprenderlo primero sería irresponsable y quizá catastrófico. El Dr. Hendricks suspiró. Señor Coleman, con todo respeto, ese es precisamente el tipo de argumento emocional y poco científico que... Tiene razón en una cosa, lo interrumpió una voz desde el fondo. Todos volteamos. Era una mujer de unos 35 años, de cabello oscuro recogido, con una chaqueta que decía Instituto Oceanográfico Woods Hole. Se puso de pie. Soy la doctora Sara Martínez, bióloga marina especializada en cetáceos y comportamiento de mamíferos marinos. Estoy aquí visitando a mi familia, pero he seguido esta controversia con interés. El alcalde Chen pareció intrigado. Doctora Martínez, por favor, comparta su opinión. Ella caminó hacia el frente. El señor Coleman tiene razón en que nuestros métodos de estudio tienen límites importantes. Los mamíferos marinos inteligentes, especialmente aquellos que han tenido experiencias negativas con actividad humana, pueden ser extremadamente evasivos. Pueden evitar zonas donde detectan equipos de investigación o movimientos inusuales. Un estudio de 2 meses no basta para entender por completo un ecosistema complejo. El Dr. Hendricks se mostró molesto. Seguimos todos los protocolos estándar. Los protocolos estándar muchas veces son insuficientes, respondió ella. He trabajado en casos donde poblaciones enteras de mamíferos marinos pasaron desapercibidas porque los investigadores no buscaron en el momento correcto ni de la manera adecuada. Si residentes de toda la vida, como el señor Coleman, reportan conductas extrañas, eso merece una investigación seria. La reunión se alargó otra hora. La doctora Martínez presentó ejemplos en los que el conocimiento local resultó más preciso que los primeros estudios científicos. Otros residentes hablaron de cambios observados en la zona durante años. Al final, el alcalde Chen anunció que la votación se aplazaría 30 días para permitir una evaluación ambiental más completa. No era una victoria total, pero era tiempo. Y a veces Dios no abre toda la puerta de golpe. A veces solo deja una rendija para que la fe entre primero. Después de la reunión, la doctora Martínez se acercó a mí. Señor Coleman, me gustaría hablar con usted sobre lo que ha visto en esas aguas. Tendría tiempo mañana. Mi primer impulso fue negarme. Había guardado mi secreto durante tanto tiempo que compartir cualquier parte de él me incomodaba. Pero en sus ojos había una curiosidad sincera, mezclada con respeto. Quizá, respondí con cautela, pero salgo temprano en mi bote. Es parte de mi rutina. ¿Puedo acompañarlo?, preguntó. Prometo ser discreta. Solo quiero observar el área y entender mejor el ecosistema. Pasé toda la noche despierto. Por un lado, una científica reconocida podía ayudar a reunir pruebas para detener el proyecto sin revelar directamente a Marina. Por otro, llevar a alguien a mis encuentros matutinos se sentía como romper una confianza sagrada. A la mañana siguiente, a las 5:15, la doctora Martínez ya esperaba en el muelle con ropa práctica, botas de goma, una mochila pequeña, binoculares y una libreta. Gracias por permitirme venir, dijo al subir al bote. No contesté. Encendí el motor y nos dirigimos al lugar de
de siempre. El sol empezaba a pintar el cielo del este con tonos rosados y dorados. La niebla era ligera, no tan espesa como aquella primera mañana de hacía 40 años. Al llegar, apagué el motor. La doctora sacó los binoculares y observó el agua en silencio. Yo tomé mi cubo de pescado como cada mañana. Esperamos. Pasaron 5 minutos, luego 10. Normalmente Marina ya habría aparecido. Empecé a temer que llevar a una extraña hubiera sido un error, que ella percibiera la presencia nueva y decidiera mantenerse oculta. Entonces vi un movimiento bajo la superficie, un destello que se acercaba despacio. El corazón empezó a golpearme con fuerza. ¿Se mostraría o desaparecería? La doctora Martínez soltó un suspiro apenas audible. «Hay algo ahí», murmuró. «Algo grande». Marina emergió a unos 9 metros del bote, mostrando solo la cabeza sobre el agua. Sus ojos se encontraron con los míos y luego se movieron hacia la doctora. Pude ver la cautela en su mirada, esa forma silenciosa de evaluar el peligro. «Dios mío», susurró la doctora Martínez. «Eso no es una foca. La forma de la cabeza, la manera en que se mueve». Marina permaneció allí durante un largo momento, observándonos. Yo levanté un pescado como lo había hecho durante 40 años. Ella miró el pescado, luego me miró a mí, después volvió a mirar a la doctora Martínez y finalmente comenzó a nadar lentamente hacia nosotros. En ese instante entendí que la confianza verdadera no se impone, se recibe como un regalo, y cuando alguien, humano o criatura del mar, decide confiar, uno debe actuar con humildad, porque todo lo que Dios pone bajo nuestro cuidado también se convierte en una prueba para el corazón.